Hoy es viernes y los viernes, bueno, pues los viernes nos vestimos de lujo y nos llenamos de historia, ¿sí? Nos llenamos de historia porque está nuestro amigo, el doctor Joaquín Robles Linares, el historiador de cabecera de este espacio de comunicación. Y hoy nos va a platicar de lo que fue el hallazgo de los restos del padre Quino, esto allá en Magdalena. Y bueno, pues primero, antes que nada, mi estimado Joaquín, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta historia y bueno, pues felicidades porque estás en la biblioteca. No, hombre, muchas Te, gracias. Estar te, otra vez te, otro te viernes. portaste bien, querido Joaquín. No, siempre nos portamos bien. Y afortunadamente estamos aquí para platicar otra vez, fíjate, de un acontecimiento pues muy comentado en la época que fue un gran hallazgo en ese momento, que fueron los restos ya comprobados del padre Quino. Hay que recordar un poco, más o menos, lo que fue la figura de Quino. Quino, un visionero italiano que llega a Sonora llega a México alrededor de 1689, o sea, primero como cosmógrafo real, en fin, tiene una carrera muy, muy interesante, pertenece a un circuito de intelectuales y científicos en la Ciudad de México muy importante, y bueno, decide venirse a Sonora. Después de su gran labor aquí en Sonora, algo que todos hemos reconocido, que además se nota al caminar por toda la región noroeste, no nomás Sonora, sino también Arizona, pues muere en marzo de 1711. Quino tenía para esas fechas alrededor de 66 años. Era un hombre que había trabajado muchísimo, provenía de esa parte de Italia que es vecina con Austria, que tiene un clima frío y además que tenía ciertas conformaciones antropomórficas muy, muy características. Sin embargo, la obra de Quino durante muchísimos años permaneció más que nada en los ámbitos religiosos, particularmente de los jesuitas. Pero la figura, o lo que hoy conocemos como la obra del padre Quino, empieza a redescubrirse a finales del siglo XIX y para principios del siglo XX un gran investigador, Herbert Bolton, norteamericano, empieza a indagar sobre aquel personaje y empieza a conocer y a dar testimonio de la dimensión eh, gigantesca que había tenido este misionero jesuita. Escribe un libro que sería señero en la época, en los confines de la cristiandad, obviamente en inglés, y esto marcaría un antes y un después en la figura de Quino. Sin embargo, para mediados del siglo XX, bueno, es más, desde los primeros años del siglo XX, había la duda o quedaba flotando en el ambiente dónde habían quedado los restos del padre Quino, porque se conocía que él, su residencia, su morada, estaba en un lugar cerca de Cucurpe, en la misión de Dolores, que desafortunadamente hoy prácticamente no queda nada. Sin embargo, muere en Magdalena. ¿Por qué? Porque él va a bendecir una pequeña capilla en aquel lejano 1711, donde estaba bajo el mando del padre Campos, otro misionero jesuita, y entonces con el cual tenía Aquino una cercanía especial. Se traslada de la misión de Dolores, como les digo, es un lugar muy cerca entre Cucurpe y Magdalena, llega a Magdalena, ofician misa, y bueno, Quino muere una noche de marzo de 1711. Al día siguiente, el padre Campos relata cómo el padre Quino es enterrado en el presbiterio de aquella pequeña parroquia, como todo un personaje, como alguien que había provocado una gran admiración, no nomás en aquellos misioneros, sino en los habitantes de aquella Sonora muy antigua. Hay que recordar que con el paso de los años, estamos hablando de 1711, los jesuitas son expulsados en 1767.
las misiones antes y después de la expulsión sufrían abandonos, permanecían en ocasiones en soledad. Sin embargo, este cisma que se da entre la corona española y la orden jesuita provoca que las misiones se abandonen y que con los años vayan repoblando esas misiones con misioneros franciscanos. Es así que mucho del registro de Quino, particularmente el registro físico de él, se pierde o se va modificando, porque aquellas antiguas iglesias o parroquias que se habían construido en la época jesuítica desaparecen por ataques también de los pueblos originarios, pero también por abandono. A fin de cuentas, al paso de los siglos, no se sabía dónde había quedado los restos del padre Quino porque las parroquias desaparecieron. Es así que desde principios del siglo XX se empezó a buscar denodadamente dónde estaban los restos. Hay no menos de entre 10 y 15 intentos en todo ese siglo por descubrir dónde estaban los restos, sumados también a otro fenómeno que es muy común y era muy común, los buscadores de tesoros. Esos removían la tierra y no les importaba pues Quino, sino que por ahí habían un rumor de que en aquella parte había oro en alguna región y entonces empezaban a buscar. Sin embargo, hubo intentos muy serios por encontrar los restos del padre Quino. Hay que recordar que las iglesias se movieron, cambiaron, no son las mismas que están ahorita, estas son relativamente recientes, son del siglo XIX. Aquella antigua parroquia donde él muere, pues prácticamente no se sabía, la discusión era muy encarnizada, unos decían que estaba en tal lado, otros decían que estaba en otro lado, porque después sobre los restos de estas iglesias también se construyó la presidencia municipal, hubo otras construcciones y eso distorsionó el campo de búsqueda de los restos del padre Quino. Sin embargo, como les digo, hubo intentos muy serios. El historiador Eduardo W. Villa le hizo la lucha, hizo algunas excavaciones, Bolton mismo hizo otras excavaciones, norteamericanos antropólogos venían, hicieron excavaciones, en fin, esto provocó pues que hubiera un interés precisamente por encontrar los restos. Sin embargo, también hubo un fenómeno político. Hay que recordar que la estatua de Quino fue develada en el Capitolio por esos años, por el año del 64. Y esto hizo que el gobierno mexicano en la época, presidido por Gustavo Díaz Ordaz, y teniendo un secretario de Educación como Agustín Yáñez, que era un hombre muy preocupado por estos temas, dijeron, bueno, están develando un misionero que su obra está en México y del cual nosotros no tenemos mayores antecedentes, pero además no tenemos ni siquiera sus restos y tenemos parte de su obra material, su legado espiritual, pero necesitamos sus restos. Se ponen en contacto con el gobernador Encinas y forman una comisión binacional con un antropólogo muy famoso, un antropólogo de un gran prestigio, Wigberto Jiménez Moreno, junto con otros personajes de aquí de Sonora y de Arizona. Y entonces se ponen a estudiar 2 años antes, primero en archivos, en documentos, ven lo que se había hecho y empiezan a hacer las excavaciones. Le sucede al principio lo mismo que le sucedía a los otros, empezaban a horadar, de pronto se encontraban un cimiento, veían que era, pero para la época se sabía ya que incluso los jesuitas construían con lodo y los franciscanos con mortero. Entonces de inmediato se daban cuenta qué diferencias había y así fueron poco a poco avanzando en aquellas investigaciones. Ya un equipo binacional con arqueólogos, antropólogos, y para el 21 de mayo de 1966 dan con unos restos que estaban precisamente en donde ellos suponían que estaba el presbiterio de aquella antigua iglesia, pero además que estaban resguardados en una caja rústica de mezquite, a diferencia de otros restos que habían encontrado que estaban en cajas trapezoidales, o sea, distintas a esta, y con una característica especial. Los restos óseos tenían una cruz
aparentemente de bronce, oxidada, que coincidía con las descripciones de una cruz que tenía el padre Quino desde que fue ordenado como misionero jesuita. O sea, un pectoral. Aún así, así es, una pequeña cruz que él siempre conservaba. La cruz, curiosamente, tenía en su cordón pequeños pedazos de concha o de motivos indígenas de la región. Y luego, además, el estudio forense dio como resultado que era un hombre que correspondía a la edad de Quino, de alrededor de 65, 66 años, con una complexión muy similar a la de él, de unos 75 de estatura, pero además con características únicas. Uno, tenía una pequeña deformación en las rodillas, producto de sus largas caminatas, pero también que correspondían a la región italiana de donde él venía, que es una región alpina, y que curiosamente muchos de los habitantes de esa región coinciden. Además, evidentemente tenía una osteoartritis a consecuencia de su edad y de su trabajo a caballo, y ellos fueron decantando todas estas informaciones hasta asegurar por completo que eran los restos del padre Quino. La noticia se da un 23 de mayo de 1966 y fue un acontecimiento porque por fin, después de muchísimos intentos, de siglos sin saber qué había sucedido con los restos del padre Quino, porque también empezaron a haber ciertas versiones de que habían sido sacados, que se habían exhumado, que se habían llevado, que otros se los habían llevado a otra parte. No, a fin de cuentas, ahí estaban. El gobierno de Encinas lo dio a conocer y vale la pena rescatar el testimonio de un sacerdote y además de sacerdote era un gran periodista y cronista, Cruz G. Acuña. Sí, el padre Cruz Acuña hizo un relato interesantísimo, lleno de colorido y además muy crítico del ambiente de la época. Él prácticamente como sacerdote, pero obviamente explotando sus habilidades de periodista que las tenía. Hay que recordar que el padre Cruz Acuña tuvo hasta un programa de televisión en el Canal 6. Entonces, era un gran cronista y hace el relato del descubrimiento. Fue un acontecimiento que el mismo presidente de la República se destacó a nivel internacional y obviamente también nos enlazó aún más con esa región de Trento, en Italia, de donde él es originario. Hasta la fecha los restos se encuentran ahí, se han hecho más estudios, los han protegido según estuve revisando, les han hecho algunos trabajos con silicón y ciertas cuestiones de carácter técnico para que estos restos no se destruyan porque son delicados y además el ambiente pues en ocasiones les perjudica, pero a fin de cuentas ahí están y hay una seguridad casi total de que los restos son del padre Eusebio Francisco Quino. Eso es. Oye, Joaquín, un poquito ahí entrando al terreno del abogado del diablo, bueno, pues uno estaba muy pequeño cuando se dio este suceso, pero el tiempo siempre hay quien genere dudas y quien diga es que el gobernador ordenó que se encontraran esos restos y bueno, pues hubo quien... A encontrarlos se ha dicho, ¿no? Sí, a encontrarlos, o sea, pero quedaban dudas de que si eran o no eran. ¿Cómo, o sea, científicamente se puede dar por un hecho que sí son? Fíjate que sí, hay un libro, un documento muy bien escrito de un arqueólogo, Júpiter Martínez, al cual tengo el gusto de conocer, y él hizo un texto hace unos años, coordinado por Raquel Padilla, donde se mete a estudiar desde el punto de vista arqueológico y el resumen final es que definitivamente son los restos del padre Quino. Okay. Faltaría un detalle y él lo menciona en el texto, dice, bueno, si queremos tener la certeza al 100%, pues él tiene descendientes en Italia, podríamos hacerle la prueba en algunos, dice, en alguno de los dientes o de los huesos, todavía quedan restos de ADN y se puede hacer la prueba para tener la certeza al 100%. Sin embargo, dice,
arqueológicamente y antropológicamente no hay ninguna duda. Todos los datos corresponden, la vestimenta, la forma en que estaba él sepultado, por ejemplo, el tipo de ropas o atuendos que le pusieron. Me llamó mucho la atención el cajón de mezquite. La mortaja. En fin, la mortaja. Y otra cosa, el lugar donde estaba. Era un lugar muy importante para el rito religioso y más un lugar de honor para un personaje como el padre Quino, que era el presbiterio. Ahí lo dejaron sus restos y eso da seguridades, porque hay un detalle también, que bueno que me preguntas eso, por aquello del abogado del diablo. El mismo padre Campos, años después o al año siguiente de que muere Quino, él manda exhumar los restos de 2 misioneros de Tubutama y se los trae y los deposita también en la iglesia. Y esos restos también en ocasión confundieron, pero no eran los mismos, eran básicamente los del padre Quino, están perfectamente identificados. También hay un detalle que, bueno, ya que hablo del arqueólogo Júpiter Martínez, vale la pena destacar. Dice el arqueólogo, y pues es experto en estas materias, que desafortunadamente, después del descubrimiento, se hizo una remodelación total de la plaza. Y eso perjudica que pudiera haber más hallazgos o más trabajos arqueológicos, porque fíjense que hay un detalle que él también platica. Cuando se hicieron ciertas excavaciones, se fue estratificando el suelo y se encontraron capillas o se encontraron restos de casas, pero no nomás restos de casas, sino restos de cerámica, de platos. Por ejemplo, encontraron unos platos provenientes de una región de Inglaterra, obviamente posterior, de los años de 1800 y fracción. Entonces, todos esos restos sería muy interesante estudiarlos y reconocerlos, pero desafortunadamente pues se metió el Caterpillar, hicieron una plaza muy bonita, que vale la Oye, pena, Joaquín, pero ecológicamente pues, ¿dónde los encontraron? ¿Dónde están ahí? Enfrente de lo que es hoy la plaza, perdón, de lo que es hoy la capilla, enfrente ahí los encontraron. Prácticamente en ese lugar. En el Hotel Mausoleo. Okay, ¿dónde está el mausoleo? Ahí los encontraron, ahí había... A ese mausoleo. Primero escarbaron varias partes, hubo intentos de excavación hasta donde está el actual Palacio Municipal. Okay. O sea, porque los mapas, estamos hablando de 1711, imagínense, para 1811, aquello había cambiado, para 1911 era otra cosa. Entonces, buscaron en varias partes, incluyendo el Palacio Municipal, pero a fin de cuentas se guiaron por los antecedentes que tenía el padre Campos y fueron ubicando también hasta llegar y encontrar dónde los había enterrado y dónde estaba la antigua capilla que precisamente donde oficiaba el padre Campos. No, y también otra cosa, participaron muchísima gente de Arizona, no se hubieran prestado para una leperada. Muchos. Oye, una pregunta, ¿nunca ha habido un reclamo de los familiares del padre Quino allá en Trento que se lo quieran llevar? Los restos. No, para nada. Fíjate que yo tengo testimonios, me platicó a mí, el que visitó Trento y estuvo allá, conoció a los familiares, fue nuestro amigo, que en paz descanse, José Rómulo Félix. Okay. Y no, para nada, ellos están muy orgullosos, hay muchos descendientes de la familia, y hace unos años vinieron porque se ofició una misa cuando cumplió años. Hace un par de semanas estuvieron. Y vienen, y se cumplieron no me acuerdo cuántos años, en el 2011, y vino una comisión y estuvieron aquí familiares, descendientes. No, ellos están muy orgullosos. Creo que hay incluso estatuas muy similares y muy parecidas en Italia, y para ellos es un personaje entrañable, ¿no? Para ellos es una gran figura. Joaquín, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo en este interesantísimo tema. Gracias, como siempre, Joaquín Robles Linares, por este tema tan interesante. Domingo Septentrión. El domingo, mi columna Septentrión en la página editorial de Imparcial. Ojalá y tengan tiempo para leernos. Gracias, Joaquín. Buenas noches.